No respondí. Pero tampoco borré el mensaje. La semana avanzó con la misma pesadez de siempre, pero en casa empezaron a pasar cosas que no esperaba. Nada extraordinario, solo pequeños movimientos, detalles que antes ignoraba y que ahora parecían cargar un significado incómodo. Una noche cenábamos los tres juntos, algo que no ocurría tan seguido desde que la rutina nos fue separando en horarios distintos. Mi madre había preparado estofado y la mesa estaba iluminada por la lámpara vieja que colgaba sobre nosotros. Mi padre comía en silencio, como de costumbre, mientras revisaba el teléfono entre bocado y bocado. No pensaba sacar el tema, no tenía intención alguna, pero las palabras me salieron sin aviso, como si otra parte de mí hubiese tomado el control. Papá, ¿qué sabes del genocidio judío? Digo, más allá de lo que se aprende en la escuela. El tenedor de mi madre se detuvo a mitad del recorrido. Mi padre levantó la mirada con una lentitud incómoda. En la mesa se formó un silencio que casi podía tocarse. No es un tema para sobremesa, Lucas, dijo él, tajante. Mi madre frunció el ceño, no por el contenido de la pregunta, sino por el modo en que mi padre la cerró. Ella siempre detestó el silencio forzado. Es historia, dijo ella, y la historia no desaparece porque no hablemos de ella. Mi padre apretó los labios, molesto. Sabía que no podía discutir con ella en ese terreno, pero tampoco quería continuar. No fue algo sencillo. Pasa la sal, murmuró. Yo sabía que mi pregunta no había salido de la nada. Sabía que tenía relación directa con aquello que había encontrado en el sótano. No sé si esperaba una confesión o una explicación, pero lo que obtuve fue una pared. Mi madre, en cambio, me observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Por qué te interesa ahora ese tema?, preguntó. Me encogí de hombros. No iba a decirles que había encontrado el uniforme. No aún. Solo me llama la atención, mentí. Mi padre dejó el tenedor sobre el plato. Tu bisabuelo vivió una época terrible, dijo finalmente. La gente hacía cosas por miedo, por obediencia, por presión. No es algo para analizar ligeramente. Era la versión pulida, la respuesta que uno da cuando quiere cerrar la conversación sin mentir del todo. La charla murió ahí, o eso pensaba yo. Pero 2 días después, en casa de mi tío Erwin, las cosas fueron muy distintas. Él siempre fue lo opuesto a mi padre. Directo, áspero, sin filtros. Había sido militar en su juventud y tenía una manera seca de describir las cosas, como si la vida fuera demasiado breve para adornarla. Estábamos en su cocina, él tomando café y yo fingiendo interés en un libro que había llevado, cuando lancé una pregunta parecida. Tío, ¿tú sabías algo sobre Rudolf, el bisabuelo? Lo que hizo durante la guerra. Erwin dejó la taza sobre la mesa con un golpe leve, pero claramente no sorprendido. Claro que sabía. Lo dijo como quien comenta el clima. ¿Y qué hizo?, pregunté, sintiendo un frío interno que no podía explicar. Erwin se reclinó en la silla. Lo que hacían casi todos los soldados del Reich. Recibía órdenes, a veces patrullas, a veces traslados, a veces cosas peores. Bebió un sorbo de café. No hay forma suave de contarlo. Muchos participaban en redadas, algunos custodiaban trenes, otros ejecutaban prisioneros. Era parte del sistema. Sentí una presión en el pecho, una repulsiva mezcla de repudio y curiosidad. Mi tío continuó, impasible. Tu bisabuelo no era un héroe, tampoco el demonio más salvaje. Era un engranaje, como miles. Hizo una pausa. Pero no te voy a mentir, siempre estuvo orgulloso de su disciplina. Eso es lo que lo convirtió en un problema. ¿Un problema para quién?, pregunté. Para tu padre, sobre todo. Nunca soportó la idea de haber crecido con alguien que seguía creyendo en esa basura incluso después del desastre. Por eso guarda silencio, porque teme que algo de eso se haya transmitido. Sentí un estremecimiento que no supe disimular. Pero eso no define quién sos, añadió Erwin. A menos que empieces a buscar algo ahí. Y entonces sí vas a estar en problemas. Su mirada se clavó en mí como si supiera más de lo que decía. Me fui de su casa con la sensación de haber abierto una puerta que no podría cerrar. Las palabras de mi tío quedaban dando vueltas en mi mente, mezclándose con la imagen del uniforme, con las fotos sepia, con el mensaje de Niklas en mi teléfono. La noche llegó temprano y, como si el universo decidiera burlarse de mí, apenas entré en mi habitación el celular vibró. Un nuevo mensaje del grupo. Cuando estés listo, tenemos algo que mostrarte. Lo leí varias veces. No respondí. Pero otra vez, no pude ignorarlo. Y así empezó a romperse mi zona de confort, de manera silenciosa y precisa, como si alguien hubiera decidido empujar mi vida hacia un borde que aún no comprendía.
Esa noche casi no pude dormir. Me quedé acostado mirando el techo, escuchando los ruidos suaves de la casa, el crujido de las paredes viejas, el viento golpeando las ventanas, los pasos de mi madre yendo al baño a mitad de la madrugada. Todo sonaba normal, todo seguía igual, pero por dentro todo estaba fuera de lugar. A las 3 de la mañana, incapaz de quedarme quieto, bajé al sótano otra vez. No sé por qué, tal vez necesitaba confirmar que lo que había visto no era fruto del cansancio. Bajé con el celular en la mano, usando la linterna para iluminar el pasillo. El aire estaba más frío que la primera vez, casi húmedo. Las cajas seguían ahí, el uniforme, las fotos, las medallas. Nada había cambiado, pero tampoco estaba igual. Había algo nuevo. Una pequeña caja de madera que yo juraría no haber visto antes. Sin cerradura, sin polvo, como si alguien la hubiera dejado ahí recientemente. Me arrodillé y la abrí. Adentro había un cuaderno, cuero viejo, bordes gastados, páginas amarillentas. Lo abrí con cuidado. Las primeras hojas estaban escritas con una letra apretada, inclinada hacia la derecha. Alemán antiguo, pero legible. No entendía todo, pero sí entendía lo suficiente para sentir un escalofrío en la nuca. El nombre en la primera página me dejó inmóvil. Rudolf Reinhardt, diario de servicio. 1942. Pasé hojas al azar, dejando que los fragmentos me golpearan sin orden. Traslado nocturno completo. Menos 17 grados. Las órdenes fueron claras. Los niños lloraban demasiado. No debemos dudar. Lo que hacemos es necesario. Sentí un nudo en el estómago. Cerré el cuaderno de golpe. Lo metí de nuevo en la caja, la tapé y la empujé hacia el fondo como si así pudiera borrar lo que había leído. Mi respiración estaba agitada, desordenada, ridícula. Mientras me levantaba, el celular vibró en mi bolsillo. Otro mensaje del grupo. No 1, 3. Niklas, te llegó lo que te mandamos. Anika, no tengas miedo. Johan, tu bisabuelo entendió algo que tú todavía no. Me quedé paralizado, mirando la pantalla, sintiendo un frío desconocido. ¿Cómo podían saber? ¿Quién les había dicho algo? Oh, estaban observando. Quise responder, pero mis dedos temblaban. Guardé el celular sin contestar y subí las escaleras de 2 en 2, como si algo me persiguiera desde la oscuridad. Cuando llegué arriba, la casa estaba en silencio. Pero en la ventana de mi habitación, pegada con cinta transparente, desde la parte exterior encontré una hoja de papel doblada en 4. Abrí la ventana con fuerza y bronca. ¿Qué diablos está pasando aquí?, grité. Entonces la tomé en mis manos y la abrí. Era una copia de una de las fotos que había encontrado en el sótano. La misma en la que Rudolf posaba con el uniforme impecable y la esvástica en su pecho más grande que su corazón, con el águila en el brazo y la mirada rígida hacia la cámara. Solo que en esta copia había algo escrito a mano en el margen inferior. Una frase corta. Palabras que no reconocí como suyas. Un juego de palabras que azotaron mi comprensión. Palabras que nadie debería haber podido escribir ahí. Lo que heredas no siempre se elige. Me quedé mirando la hoja, sintiendo el corazón acelerado, sin poder moverme. Pero la noche no terminó ahí por casualidad. Terminó porque no supe qué pensar en ese momento. Y porque desde ese momento, mi vida dejó de ser mía para convertirse en algo que en ese momento no comprendí. Esa noche, tras la conversación que había dejado a todos ligeramente tensos, la casa se sumió en un silencio extraño. No era la calma habitual de los domingos, era algo más intenso, como si las palabras sobre el pasado aún flotaran en el aire. Yo subí a mi cuarto con la sensación incómoda de haber empujado una puerta que mi familia llevaba décadas procurando mantener cerrada. Encendí la lámpara del escritorio. La luz amarillenta apenas alcanzaba para iluminar mis cuadernos, pero era suficiente para que el uniforme encontrado en el sótano volviera a mi mente con una precisión casi dolorosa. Lo había visto apenas unos segundos. Eso bastó, el gris verdoso, las insignias gastadas, el olor a encierro. Y el nombre, Rudolf Reinhardt, mi bisabuelo. Sentí una mezcla imposible de emociones. Repulsión, sí, vergüenza, miedo, pero también un impulso maldito, inexplicable, como si una parte remota de mí quisiera comprender qué había ocurrido realmente, más allá de lo que siempre se enseñaba en la escuela. No para justificar nada, sino para entender la sombra que había quedado adherida a nuestro apellido. La sombra que mi padre, con sus silencios, solo había vuelto más nítida. Me recosté en la cama sin cambiarme la ropa. Cerré los ojos, pero el silencio de la casa seguía creciendo, como si se alimentara de algo que yo todavía no alcanzaba a reconocer. Y en medio de ese silencio, mi teléfono vibró. Una sola vez.
Lo tomé con desgano. Era una notificación de Instagram. Algo del grupo de filosofía. El mismo que había aceptado seguir casi sin pensarlo, un gesto impulsivo que aún no entendía. El mensaje era breve. Mañana, medianoche, no faltes, hay algo que tienes que ver. No había nombre, no había icono, ni siquiera estaba claro quién lo enviaba, porque aparecía como mensaje automático del grupo, algo que jamás había visto en la aplicación. Sentí un escalofrío ridículo en la nuca. Dejé el teléfono boca abajo, como si eso pudiera evitar que el mensaje siguiera existiendo y así pasé la noche. Despierto. Pero de repente en la planta baja, un sonido leve pero molesto de las bisagras en la puerta vieja de madera me sobresaltó. No sabía si era mi padre, mi madre, o el viento que entraba por una ventana mal ajustada. Pero por un segundo, juraría que alguien caminaba hacia el sótano. Y que el viejo uniforme, dentro de su caja, esperaba. No sé cuánto tiempo pasé mirando la puerta del sótano desde lo alto de la escalera. Quizás 1 minuto, quizás 10. El silencio que se filtraba desde abajo no era normal. Había crecido, como si respirara. Cada fibra de mi cuerpo pedía que regresara a mi cuarto, que cerrara la puerta con llave y fingiera que nada de esto estaba sucediendo. Pero no lo hice. Y las horas pasaron lentamente, y yo no pegué un solo ojo. A las 11:47 de la noche, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje del grupo. Solo un símbolo, un círculo negro. No decía nada más. No necesitaba. Me puse la chaqueta, bajé la escalera sin encender las luces, intentando no hacer ruido. La casa dormía, o pretendía hacerlo. Antes de llegar a la puerta, escuché la voz de mi madre, apenas un sonido a lo lejos. Desde su habitación. Lucas, ¿a dónde vas? Me quedé quieto. No esperaba que estuviera despierta. Voy a caminar un rato, respondí en voz baja. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Pude ver parte de su rostro iluminado por la pantalla del celular. Parecía inquieta, como si hubiera sentido algo, como si una parte de ella supiera que yo estaba a punto de cruzar un límite. Debes tener cuidado, dijo, y volvió a ocultarse tras la sombra de la puerta. No preguntó a dónde. No preguntó por qué. Y su silencio me dolió más que cualquier sermón. Al salir al frío, mi respiración formó una nube blanca en el aire. Las calles estaban desiertas, como si Berlín se hubiera encogido para evitar mirarme. Caminé hacia la dirección que me habían enviado el día anterior, un barrio industrial a 10 minutos de casa. No veía a nadie, pero tenía la sensación persistente de ser observado. A las 12:02, llegué al viejo galpón ferroviario. Era una estructura enorme, de ladrillos grises y ventanas rotas. Una cadena oxidada colgaba de la puerta, pero alguien la había cortado recientemente. La puerta se movió sola, apenas, como invitándome. Tragué saliva. Entré. El interior estaba oscuro excepto por una luz tenue, proyectada desde el fondo. Avancé entre montículos de chatarra, maderas húmedas, herramientas abandonadas. Cada paso resonaba como si alguien lo imitara detrás de mí. Y allí, al final, los vi. 5 figuras. Jóvenes, como habían dicho. Niklas, Tobias, Hannah, Georg y Felix. Pero ninguno tenía el rostro descubierto. Todos llevaban máscaras blancas, lisas, sin expresión, con agujeros apenas visibles para los ojos. Niklas dio un paso adelante. Llegaste, dijo, su voz amortiguada por el plástico. Tenía el tono de alguien que ya sabía la respuesta antes de hacer la pregunta. ¿Qué es todo esto?, pregunté, sin acercarme. Una presentación, dijo Hannah, la misma que recibimos nosotros cuando entramos. Yo no entré, respondí. Sí, interrumpió Georg, lo hiciste el día que abriste el baúl. Sentí un latigazo en el pecho. Se hicieron a un lado, dejando ver lo que había detrás de ellos. Una mesa, una laptop y un proyector apuntando a una pared descascarada. Sobre la mesa había algo que reconocí al instante, el diario de Rudolf, el mismo cuaderno que había encontrado en la caja de madera. Pero había un detalle imposible de ignorar. El cuaderno estaba abierto. Alguien había leído lo que yo había visto. Alguien había entrado a mi casa. Alguien había estado en el sótano. Mi voz salió rota. ¿Cómo consiguieron eso? Félix inclinó la cabeza. No lo robamos, solo te lo devolvimos. Me acerqué un paso, con el pecho a punto de explotar. ¿Qué quieren de mí? Niklas hizo un gesto. La pantalla iluminó la pared sucia. Apareció la misma foto que encontré pegada en mi ventana. Rudolf con su uniforme, firme, inmóvil, orgulloso.